La tormenta había comenzado poco antes de la medianoche. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos fríos, seguidos por el retumbar de los truenos que hacían vibrar las ventanas. Estaba acostado, con Lucía dormida a mi lado, cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes, pausados y firmes. Abrí los ojos, creyendo que lo había imaginado. Pero entonces, otra vez. 3 golpes. Lucía también despertó. Se incorporó lentamente, con el rostro confundido. ¿Oíste eso?, murmuró. Asentí y me levanté. La tormenta no era momento para visitas. Miré hacia la puerta del cuarto de Daniel. Estaba cerrada. Aún dormía. Al llegar a la entrada de la casa, miré por la mirilla. Una figura oscura esperaba afuera, inmóvil bajo la lluvia. Por un instante, me pareció que no tenía rostro, solo una sombra ondeando con el viento. Pero cuando abrí la puerta, la vi con claridad. Era una monja. Su hábito negro goteaba agua en el suelo de piedra, y la capucha le cubría casi todo el rostro, excepto la boca. Estaba tan pálida que parecía esculpida en mármol. Disculpen. No tengo a dónde ir. Puedo quedarme hasta que pase la tormenta. Su voz era baja y pausada, pero tenía un tono extraño, como si hablara desde muy lejos. Lucía, que se había acercado detrás de mí, posó una mano en mi brazo. Por supuesto. No podemos dejarla fuera con este clima. Quise decir que no. Algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Pero Lucía ya había abierto más la puerta. La monja entró. El aire a su alrededor estaba gélido, y la habitación pareció oscurecerse con su presencia. No era normal. Algo en ella estaba mal. Daniel bajó las escaleras en pijama, frotándose los ojos. ¿Quién es ella?, preguntó con voz somnolienta. La monja giró la cabeza lentamente hacia él. Nadie importante, dijo con una leve sonrisa. Lucía le preparó té y le ofreció una manta. Yo me mantuve apartado, observándola. Se sentó en la silla más lejana, con la espalda perfectamente recta. No se quitó la capucha ni bebió el té. Solo observaba. Cuando la tormenta se intensificó, decidimos irnos a dormir. Si necesita algo, solo llame, dijo Lucía. La monja sintió en silencio. Aquella noche, me costó dormir. El sonido de la lluvia martillaba contra el techo y los cristales. Justo cuando estaba por quedarme dormido, sentí algo. Una presencia. Abrí los ojos de golpe. El aire se había vuelto frío, mucho más que antes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la puerta de la habitación. Estaba abierta. Contuve la respiración y me incorporé lentamente. Desde la penumbra del pasillo, una figura negra se alzaba en silencio. La monja estaba allí, de pie frente a la puerta, con la capucha cubriéndole el rostro. No se movía. No hablaba. Solo murmuraba algo en voz baja. Un susurro. Una oración. Entonces, sin previo aviso, su cabeza se inclinó lentamente hacia mí. No me moví. No podía. El parpadeo de un relámpago iluminó su rostro por un instante. No tenía ojos. Un trueno rugió en el cielo. Y cuando volvió la oscuridad, ya no estaba. La tormenta había amainado para cuando amaneció. Solo quedaban charcos dispersos en el suelo de piedra y una bruma densa que parecía envolver la casa en un abrazo húmedo y frío. La monja seguía allí. Cuando bajé a la cocina, la encontré sentada a la mesa, con la misma postura rígida de la noche anterior. La capucha seguía cubriéndole gran parte del rostro, pero esta vez sus manos, pálidas y huesudas, rodeaban una taza de té. «Buenos días», dijo con voz pausada. Lucía le devolvió el saludo con una sonrisa amable. Parecía relajada, como si nada hubiera pasado. Yo no podía olvidar. Daniel apareció poco después, arrastrando los pies, con los ojos hinchados de sueño. Se dejó caer en una silla y miró a la monja con el ceño fruncido. «Anoche te vi», dijo, su voz rasposa por el sueño. Sor María alzó la vista de su taza. «¿Me viste?».
Daniel asintió, restregándose los ojos. Estabas en mi cuarto. Caminabas alrededor de mi cama. Cuando abrí los ojos, te vi allí. Pensé que era un sueño, pero... Lucía rió suavemente. Debió haber sido una pesadilla, Daniel. Eso mismo pensé, interrumpí antes de que el niño dijera algo más. No quería seguir con esa conversación. La monja solo sonrió. Una sonrisa leve, apenas una curva en sus labios. Tal vez fue solo un mal sueño, murmuró. Pero algo en su tono me hizo dudar. Esa noche, la lluvia volvió. No era una tormenta como la de la noche anterior, pero el golpeteo constante de las gotas contra las ventanas me impidió dormir. Lucía respiraba tranquila a mi lado, envuelta en la quietud de sus sueños. Entonces, lo oí. Un susurro, apenas un aliento junto a la puerta. Confiesa tus pecados, o yo los veré por ti. Mi cuerpo se tensó. El aire se sintió pesado, como si algo invisible presionara sobre mi pecho. Me incorporé lentamente y dirigí la mirada a la puerta. Estaba cerrada. Contuve la respiración y esperé. Nada. Me deslicé fuera de la cama y me acerqué. Giré el pomo con cautela y abrí. El pasillo estaba vacío. Solo el sonido de la lluvia. Sin embargo, el aire olía distinto. Un aroma tenue, familiar. Un aroma a incienso, a iglesia, a confesionario. Al principio, no le dimos importancia. Los pasos en el pasillo podían ser el crujido natural de la madera con el cambio de temperatura. Los susurros podían ser el viento filtrándose por las rendijas. Y los reflejos extraños en los espejos, solo un juego de luces. Pero cuando sucedía una y otra vez, no podíamos ignorarlo. La primera vez que mi esposa lo vio fue mientras se cepillaba el cabello frente al espejo del baño. Apenas un parpadeo, su reflejo parecía distorsionado. La silueta en el vidrio tenía los hombros más caídos, los brazos demasiado largos. No se movía al mismo tiempo que ella. Parpadeó y todo volvió a la normalidad. Me dijo que se sentía cansada. Luego vinieron los susurros. Voces bajas, incomprensibles, que se filtraban desde los rincones oscuros de la casa cuando ella estaba sola. Y después, las sombras. Las veíamos de reojo en los espejos, figuras deformes, estáticas, que desaparecían en cuanto giraba la cabeza. Pero lo peor ocurrió aquella tarde. Mientras limpiábamos la mesa del comedor, Lucía encontró la Biblia. Era antigua, con la cubierta de cuero gastado y las páginas amarillentas. Sor María la había dejado allí después del desayuno, pero Lucía no recordaba haberla visto leer. Al levantarla para sacudir la mesa, un papel doblado cayó al suelo. Lo recogió y lo desdobló con cuidado. La caligrafía era temblorosa, como si lo hubiera escrito alguien con manos débiles o asustadas. El ojo de Dios todo lo ve. Lo oculto será revelado. Un escalofrío nos recorrió la espalda. Sentimos una presencia antes de verla. Alzamos la vista y la vimos de pie en el umbral. Era Sor María. Estaba inmóvil, observándonos. No dijo nada. No se movió. Solo nos miraba. Lucía cerró la Biblia con un golpe seco y trató de recuperar la compostura. Solo estábamos limpiando, murmuró. La monja sonrió. Fue una sonrisa leve. Demasiado leve. Qué bueno, dijo. Y se alejó sin hacer ruido. Esa noche, Mateo tampoco pudo dormir. El sonido de la lluvia era constante, monótono, pero había algo más. Algo entremezclado con el golpeteo de las gotas contra las ventanas. Un murmullo. Un susurro. Me tensé. Lo había oído la noche anterior, pero esta vez era distinto. Tu esposa no te ha contado todo. El frío se me instaló en los huesos. Giré la cabeza hacia Lucía. Dormía profundamente. La miré durante un largo momento, el corazón latiéndome con fuerza. No sabía por qué, pero de repente sentí miedo. Miedo de lo que aún no había sido revelado. La tensión en la casa crecía con cada día que pasaba.
Daniel empezó a tener pesadillas, y decía que la monja lo despertaba cada noche para hacerle preguntas sobre su mamá. No podía dormir tranquilo, y a menudo lo encontraba sentado en su cama, mirando al vacío con los ojos desorbitados, murmurando cosas que no entendía. Lo más inquietante era que Lucía comenzaba a comportarse de manera extraña. Estaba más callada, más distante. Siempre parecía como si guardara algo en su interior, algo que no quería compartir. Yo trataba de hablar con ella, pero siempre encontraba excusas para evadir la conversación. Era como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Una noche, me despertó un frío extremo. No era normal. El aire en la habitación estaba gélido, como si un viento helado hubiera invadido el lugar. Me incorporé y miré a Lucía, que dormía a mi lado. Pero algo no estaba bien. La sensación de malestar aumentó, como si la casa misma estuviera respirando de forma extraña. Me levanté, decidido a investigar. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo el crujir de las tablas de madera bajo mis pies. La puerta de Daniel estaba entreabierta. Algo me impulsó a acercarme, y al mirar por la rendija, vi algo que no podía creer. La monja estaba allí, sentada al borde de la cama de mi hijo, susurrándole al oído. La figura, inmóvil y sombría, tenía la capucha caída, y no pude distinguir su rostro. Solo su voz, baja y monótona, alcanzaba mis oídos. No entendí lo que decía, pero el tono era extraño, como si estuviera buscando algo más que respuestas en el niño. En un impulso, empujé la puerta con fuerza. ¿Qué estás haciendo aquí?, grité. La monja levantó la cabeza lentamente, pero no dijo palabra. Su mirada era vacía, como si no me viera realmente. Entonces, se levantó sin prisa y se alejó de la cama de Daniel, moviéndose con una calma inquietante, como si todo estuviera bajo su control. No temas, susurró, y aunque las palabras parecían dirigirse a Daniel, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, la monja salió de la habitación sin hacer ruido, y el pasillo quedó en silencio. Miré a Daniel, que no se había movido de su cama, pero su respiración era agitada. Estaba despierto, pero parecía atrapado en una pesadilla que no podía escapar. Lucía despertó de repente, alarmada por mi grito. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando hacia la puerta entreabierta. Nada, respondí, tratando de calmarla, aunque mi voz temblaba. Solo un mal sueño. Pero sabía que no era solo eso. Algo estaba pasando, y no podía explicarlo. La monja había estado en la habitación de mi hijo, y esa noche, el aire frío no era lo único que me helaba el alma. La tensión que se había acumulado en la casa desde la llegada de Sor María alcanzó su punto culminante esa noche. Decididos a enfrentarla, Lucía y yo nos plantamos frente a ella, nuestros cuerpos rígidos, pero el miedo se reflejaba en nuestras miradas. ¿Quieres, realmente?, le pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Sor María nos miraba desde el umbral del pasillo, su presencia aún tan inquietante que el aire mismo parecía temblar. Había algo irreal en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Lucía estaba a mi lado, pero su rostro palidecía más con cada segundo. Yo no sabía si temerle, o si la ira que comenzaba a crecer dentro de mí podía hacer frente a lo que había invadido nuestro hogar. Con un movimiento lento y calculado, di un paso hacia ella y extendí la mano, decidido a tocarla, a sentir si realmente era humana. Pero cuando mi dedo rozó su hábito, mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. No había densidad. No había nada que sostuviera mi toque. Sor María sonrió, una sonrisa fría y cruel. Lo oculto será revelado, murmuró, y su voz llenó la habitación con un eco extraño, como si proviniera de más de un lugar al mismo tiempo. En ese momento, Daniel entró en la sala. Su mirada se desvió inmediatamente hacia nosotros y la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Al ver a la monja, se detuvo en seco, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué está pasando?, preguntó temblando. Sin que nadie pudiera detenerla, Sor María se acercó a él, y en un susurro bajo, le dijo algo al oído. Lo vi palidecer al instante, el terror evidente en su rostro. No era el miedo común, sino algo mucho más profundo. Algo que lo atravesaba. ¿Es cierto?, preguntó finalmente a Lucía.
Tú la mataste. La palabra, mataste, flotó en el aire, como un peso insoportable. Yo miré a Lucía, cuyos ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Lucía, dije, ¿de qué hablan? Lucía dio un paso atrás, sus manos temblando mientras intentaba controlar la respiración. Mateo, por favor, no, susurró con la voz quebrada por el llanto. Te lo juro que no fue así, no me detuve, pero no fue mi intención. La historia salió en un susurro entrecortado, como si el aire alrededor la estuviera ahogando. Lucía, entre lágrimas, comenzó a relatar lo que había sucedido años atrás. Cuando era joven, en una carretera solitaria, atropelló a una mujer sin querer. No se detuvo a ayudar, pensó que la mujer estaba muerta y siguió su camino, aterrorizada por lo que había hecho. Nunca le contó a nadie, convencida de que había escapado del juicio del destino. La culpa la atormentaba, pero pensó que nunca nadie lo sabría. Pensé que nadie lo sabía, murmuró Lucía, ahora casi un susurro roto. Pensé que lo había olvidado. Pero antes de que pudiera terminar, Sor María avanzó hacia ella con mirada ardiente y llena de juicio. Cada paso que daba parecía arder en el suelo debajo de sus pies. La casa, que ya de por sí estaba cargada de una energía oscura, pareció volverse aún más opresiva. Los susurros comenzaron a llenar el aire, como si cada rincón de la casa estuviera condenado a revelar secretos olvidados. Lo oculto será revelado, repitió Sor María, sus palabras resonando en cada pared. De repente, un grito desgarrador surgió de la habitación de Daniel. La luz de la casa comenzó a parpadear, como si el miedo mismo estuviera interfiriendo con la electricidad. Todo tembló. Sentí como el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera empujando contra mi pecho. Mi instinto me llevó a actuar sin pensar. Me interpuse entre Sor María y mi familia, levantando los brazos como si pudiera bloquear su presencia de alguna forma. No vas a hacerle daño, dije, más fuerte de lo que me sentía. Déjalos en paz. Pero Sor María solo me observó en silencio, como si no fuera más que una molestia para ella. En sus ojos no había compasión, solo una fría certeza de que su misión estaba por cumplirse. La casa, esa maldita casa, estaba llena de presencias que nunca habrían debido existir. Y yo estaba allí, impotente, viendo como todo lo que había intentado proteger se desmoronaba ante mis ojos. En ese momento, Daniel nos miró con ojos llenos de terror. Mamá. Papá. ¿Qué está pasando? Era demasiado tarde para regresar atrás. Lo que sea que habíamos invitado a nuestra casa, ya no se iba a ir tan fácilmente. El terror se apoderó de nosotros como una ola imparable. El aire estaba pesado, sofocante, y la casa parecía retorcerse alrededor de nosotros. Sin pensarlo, agarré a Lucía y a Daniel y corrí por el pasillo, desesperado, buscando alguna salida, algún refugio donde esconderme de la presencia maligna que nos acechaba. Pero no había escape. No importaba por dónde corriéramos, siempre estaba allí, la monja. Su figura aparecía en cada espejo, en cada superficie reflejada, observándonos con ojos que no mostraban ni compasión ni misericordia. Su sonrisa, fría y cruel, parecía burlarse de nosotros mientras avanzaba sin prisa, siempre a la par, siempre acechándonos. Finalmente, sin fuerzas para seguir, nos refugiamos en el baño, cerrando la puerta con desesperación. Las paredes de la pequeña habitación parecían estrecharse a medida que el miedo aumentaba. El espejo frente a nosotros, empañado por la humedad, comenzó a mostrar una figura distorsionada, y, lentamente, las letras comenzaron a formarse. No hay escape. La frase temblaba, como si algo invisible estuviera escribiéndola con manos de sombra. Miré a Lucía. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de miedo y culpa. Y entonces, sin previo aviso, cayó de rodillas, temblando, completamente consumida por la desesperación. Sí, lo hice, gritó, su voz quebrada por el llanto. Yo la maté y me fui. No pude ayudarla. La dejé allí, sola, muriendo. Sus palabras resonaron en el aire con una fuerza devastadora, como si algo hubiera roto dentro de ella, como si al fin liberara el peso que la había estado aplastando durante todos esos años. El susurro de la monja, ese eco que nos había perseguido,
pareció detenerse por un momento. El aire se calmó. La tormenta afuera se detuvo de repente, como si el mismo mundo hubiera hecho una pausa. La presión en el aire se desvaneció, y por un segundo, me sentí como si hubiéramos ganado. Como si, finalmente, Lucía pudiera descansar, como si al confesar su pecado, la oscuridad fuera a retirarse. Pero entonces, el reflejo en el espejo cambió. La figura de la monja, que había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante, acercándose a Lucía. La expresión en su rostro era indescriptible, pero en sus ojos brillaba una satisfacción maliciosa. Y en ese instante, con una rapidez sobrenatural, la monja salió del espejo y extendió su mano hacia Lucía. Mi esposa intentó gritar, pero no hubo tiempo. El rostro de la monja apareció detrás de ella, y antes de que pudiera hacer nada, la monja la atrapó. Lucía forcejeó, gritando y empujando con todas sus fuerzas, pero la mano de la monja la sujetó con una fuerza inhumana. No, grité, tratando de alcanzarla, pero mis manos solo tocaron el aire vacío. La monja sonrió, una sonrisa llena de crueldad, y, con un movimiento brusco, desapareció dentro del espejo con Lucía. No había gritos, no había lucha, solo una desaparición instantánea, como si nunca hubiera estado allí. El baño quedó en silencio, solo el sonido de mi respiración agitada rompiendo la quietud. Estaba solo. Solo con nuestro hijo. Mi esposa ya no volvería. El niño miraba la escena con ojos llenos de horror, sus manos pequeñas apretando las mías con fuerza. Pero no pude consolarlo. No había consuelo en este lugar. No había respuesta, no había nada. Me caí de rodillas, mirando el espejo vacío, donde solo quedaba mi reflejo, sin la presencia de la monja, pero también sin la presencia de mi amor. ¿Qué había hecho yo para permitir que esto sucediera? El eco de la confesión de Lucía seguía resonando en mi mente. Su pecado, el acto que la había perseguido durante tanto tiempo, ya había sido desvelado. Pero aún no entendía si aquello era un castigo de Dios o una maldición que nos perseguiría para siempre. Papá, susurró Daniel, tomando mi rostro entre sus pequeñas manos, como si intentara devolverme a la realidad, pero ya no había vuelta atrás. La monja había ganado.